Bienvenidos a Estado Crítico, el espacio de análisis político sin filtro. El día de hoy tenemos un programa muy interesante sobre Morena, las fracturas dentro de Morena o Fuego Amigo. ¿Qué está sucediendo con los actores principales de este partido político o movimiento? Acompáñanos. Amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más, una emisión más de este espacio de Estado Crítico. El día de hoy, como lo platicamos, tenemos un programa muy especial, muy particular. Hemos visto a lo largo de todos estos meses cuál es la situación que ha habido adentro de Morena, y realmente es algo que a mí me llama mucho la atención, porque finalmente parece que empiezan a haber muchas cosas y muchas, situaciones al interior de este partido. Y sí, lo llamamos como un fuego amigo, o las posibles fracturas internas o las fracturas internas que existen. La política, existen las mayores amenazas, muy a menudo provienen desde dentro. Y hoy vamos a analizar justamente estas fracturas, disputas, los posibles desafíos que enfrenta Morena, que es el partido que está en el poder. La sucesión presidencial, que fue, donde empezaron todas las tensiones entre los diferentes actores políticos. La sucesión presidencial del 2024 dejó, descubierta muchísimas cosas muy profundas y divisiones, sobre todo dentro de Morena. Vimos y recordamos que figuras muy importantes dentro del Movimiento de Regeneración Nacional, como Ricardo Monreal, que era el líder de la bancada del Senado, y en aquel momento Adán Augusto López era secretario de Gobernación, se vieron frustradas evidentemente sus aspiraciones presidenciales, porque en aquel momento quien decidía cómo se iban a hacer las cosas era el presidente Andrés Manuel López Obrador. Finalmente entraron a la carrera por la contienda para tener la candidatura o el abanderamiento, de Morena para la candidatura presidencial del 2024. Y ninguno de estos dos personajes salieron beneficiados. Al final de cuentas tenían reglas muy claras dentro del partido de cómo iban a funcionar aquellas personas que estaban contendiendo. También Marcelo Ebrard era uno de ellos que estaba contendiendo, y ya prácticamente habían repartido en cómo se iban a quedar en caso de que uno ganara, el otro se quedaba al frente del Senado, el otro a cargo de la Cámara de Diputados, etcétera. Hubo muchísimas situaciones y declaraciones entre Monreal y Adán Augusto López. Recuerden, entre todas estas disputas, inclusive también Gerardo Fernández Noroña, que estaba al centro de esto, finalmente en aquel entonces llamaron a la unidad. Pero una vez entrando esto a un tiempo muy temprano sobre el inicio del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, empezaron a tener evidencias de fragilidad. Y Morena empezó a falsear sobre muchas cosas, sobre todo al principio de esta situación entre Monreal y Adán Augusto. También recuerden que en el tema de la designación de los candidatos, cuando ella era la candidata a la presidencia, hubo la designación de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en donde también se generó una controversia muy grande. Clara Brugada, quien era la ex alcaldesa de Iztapalapa, que había hecho sin duda una buena gestión en Iztapalapa, fue realmente elegida como candidata de Morena, superando a Omar García Harfuch, aunque en las encuestas no estaba mejor posicionada Clara Brugada, y finalmente tuvieron que decidir sobre la candidatura de Clara Brugada por un tema de género. En las encuestas internas, definitivamente Omar García Harfuch era el mejor posicionado. Sin embargo, se tomó una decisión
como les decía, bajo los criterios de paridad de género, y esto pues provocó muchas tensiones y debates. Incluso se le cuestionó mucho en aquel momento a quien era la candidata, hoy presidenta de nuestro país, si es que tenía la fuerza suficiente como para poderse imponer en cuestión de ante la figura de pues el mentor de todos estos, que es Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, pues bueno, ese fue uno de los primeros situaciones que empezaron a pasar en Morena. Después, bueno, otra de las cosas muy cuestionables y sin duda muy controvertidas fue el nombramiento de la reelección de Rosario Piedra Ibarra. Pues evidentemente Claudia Sheinbaum tenía a su candidata, a la que podía ella ser, además a la que ella quería que fuera la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, pues en el momento de la votación en el Senado, como era de esperarse, Adán Augusto López Hernández hizo la operación política suficiente para poder impulsar la candidatura de Rosario Piedra Ibarra con la reelección, y esto sucedió y fue aprobada por prácticamente 87 votos. Y bueno, y muchas personas de la oposición, o de lo que dicen que es oposición, y las diversas organizaciones civiles cuestionaron pues evidentemente la independencia y criticaron el proceso, ¿no? Fue señaladísimo por un tema de transparencia, en donde pues prácticamente se cuestionaba la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que recuerden que es uno de los organismos autónomos de nuestro país, y finalmente tiene una tarea muy importante ante las instancias de justicia, sobre todo para poder cuestionar al Estado. Sin embargo, esto pues claramente no ha pasado, ¿no? Rosario Piedra prácticamente es incondicional del movimiento, incondicional a Andrés Manuel López Obrador, y es incondicional a quien hoy la pone nuevamente en esa situación. Y no estoy hablando necesariamente de la presidenta, aunque pues de refilón le queda a la presidenta por ser parte de Morena. Hay muchas críticas y preocupaciones sobre la imparcialidad y la eficacia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la defensa justamente de los derechos humanos de los mexicanos. Pero bueno, pues las cosas siguen y sigue el fuego amigo dentro de Morena. Hemos visto muchísimos capítulos de muchas cosas. El escándalo de corrupción en Morelos, y estoy hablando sí de la gestión de Cuauhtémoc Blanco, no necesariamente de este último tema de desafuero por la presunta culpabilidad sobre un tema de un abuso sexual hacia su hermana o medio hermana, como sea, sino porque siendo gobernador había tenido varias irregularidades financieras. La actual gobernadora, Margarita González, ha dicho que han encontrado muchísimas irregularidades en esta nueva administración, y que ya presentó varias denuncias por desvíos de aproximadamente 40 millones de pesos. Imagínense, 40 millones de pesos, que realmente era como quererle dar un recargón y no necesariamente aventarle toda la carrocería al actual diputado, anteriormente gobernador de esa entidad. Evidentemente todas estas acusaciones, hubo una serie de situaciones, hubo una serie de tensión. Al final de cuentas, pues bueno, la nota dejó de ser nota, aunque yo creo que este tipo de situaciones deberían de seguir sucediendo en México para que todas las personas que tengan un cargo público, es decir, que sea un gobernante, tengan absolutamente el compromiso de darle cuentas a nosotros los ciudadanos. Estos señalamientos pues evidentemente ponen otra vez en entredicho el tema de Morena con la transparencia ante la lucha a la corrupción, que es parte muy importante de su mandato. Otro de los temas que han sido muy importantes en este tema es sobre el desaire que obtuvo la presidenta en este acto público, en donde recuerdan que había a la Asamblea del Pueblo, a la que ya le llamaron, una asamblea informativa para el pueblo, que fue en el Zócalo de la ciudad, en donde se reunieron muchos de los líderes en Morena. Estaban prácticamente todos los gobernadores, estaban prácticamente
gobernadores tanto de Morena como de oposición, algunos representantes del Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, en fin, muchos actores políticos. Pero algo que llamó muchísimo la atención es varios de estos líderes, entre los que estaba Dan Augusto, por supuesto, Andrés Manuel López Beltrán, Luisa María Alcalde, Manuel Velasco, Ricardo Monreal, etcétera, se estaban tomando una foto con con Andrés López Beltrán. Se estaban tomando una fotografía y pues ignoraron directamente a la presidenta cuando llega la presidenta a su evento. Pues esto era algo que era impensable, prácticamente no era posible que esto sucediera con Andrés Manuel López Obrador. Y aquí es donde seguimos viendo cosas en donde hay ciertas displicencias hacia la presidenta, ciertas cosas, y a mí me parece que la presidenta últimamente ha tomado cosas o ha tomado estas acciones, pues bueno, como lo es, ¿no? O sea, al final de cuentas, la presidenta hoy es Claudia Sheinbaum, a quien todos ellos tienen que ver en este momento como la líder del proyecto de Morena, la líder de Estado. Evidentemente con la presidencia son todos estos, y claramente son cosas que no ha sucedido. A ver, hemos visto el tema del debate sobre el tema del nepotismo, ¿no? Estos personajes querían, la presidenta decía, bueno, pues hay que meter esa en cuestión de la ley, que fue muy impulsada por la presidenta, en donde generaban divisiones y generaron divisiones en Morena. Y pues esta iniciativa buscaba que se aplicara en 2027, sin embargo muchos la aplicaron hasta el 2030 con diferentes argumentaciones, ¿no? Uno de ellos que me parece que tiene intereses muy personales y muy particulares fue la bancada de El Verde, y entre ellos pues evidentemente negociaron para que eso no sucediera. Esto, a ver, o sea, había una línea de la presidenta para querer hacer bien las cosas, es decir, no al nepotismo, es decir, que no se quedan. Y bueno, deja de ver entre trasfondo también cosas que podían haberse, pues bueno, perdón, cosas que se veían como parte de la, pues bueno, de la situación política, cuestión de Andrés López Beltrán, para que no funcionara eso. Muchos decían, bueno, pues fue una parte de un movimiento, una intentona política por parte de la presidenta para que Andy no pueda llegar al poder. En fin, se dicen muchísimas cosas. Y a mí lo que me parece es que en este caso la presidenta está sentando precedentes muy importantes. A ver, también acabamos de ver el manotazo, prácticamente el manotazo que le puso la presidenta Andrea Chávez en el tema sobre el tema de nepotismo, aunque no pasó la reforma, o pasó, digamos, pero va a ser efectiva hasta en el año 2030. Luisa María Alcalde, como la dirigente nacional de Morena, le dijo en un comunicado a la presidenta que Morena iba a aplicar esos criterios a partir del 2027. Y también ha estado sucediendo, les decía, con el tema, ahora también el muy sonado tema de la senadora Chávez, pues sobre los actos anticipados de campaña y digamos estas inversiones prácticamente, de falta de escrúpulos, en donde, a ver, le están dando a la gente un servicio, sí, de acuerdo, ese servicio está a cargo del Estado. Ellos tienen, todos los legisladores tienen prerrogativas para poder dar apoyos y hacer gestiones dentro del Estado, pero no necesariamente de esta manera burda como lo ha hecho la poderosísima senadora, que claramente tiene un apoyo muy importante de un grupo importante de Morena. Entonces lo que estamos viendo es que hay una diferencia entre los grupos que están siendo, a mí me parece que muy marcado, la parte de Andrés López Beltrán con la parte de la dirigencia y la parte de las estructuras, que me parece que esa es la parte medular de un partido, el que tengan a la estructura, que tengan el poder de la gente, la convocatoria, y me parece que él está haciendo un trabajo muy importante que sin duda lo está viendo con miras para, pues bueno, para el 2030, ¿no? Se habla de que Andrés López Beltrán puede ser una de las fichas importantes para suceder a Claudia Sheinbaum, y digamos, relevo generacional
que podría existir dentro de Morena. Entonces, Luisa María y Andrés dentro del partido, haciendo lo que les corresponde, con un tema de estructura y todo lo demás. Del otro lado, Adán Augusto, digamos con Andrea Chávez y algunos de los suyos. Adán Augusto tiene en este momento un poder muy muy importante para poder cabildear y que pasen las reformas y qué pasa y qué no pasa. Hoy vimos algo prácticamente inédito, no nos esperábamos que no pasara el tema de la reforma o la aprobación, digamos, para el tema de estas 67 candidatos a la elección judicial. Prácticamente se le cayó. Ahora el Senado va a tener que proponer otra vez más. Se espera que hoy miércoles estén sacando estos. Sin embargo, lo más importante de todo, y muchos otros grupos, y me refiero a otros grupos, también Monreal, y hay un grupo ahí, por supuesto, de muchos otros actores políticos que vamos a estar platicando. Pero cabe hacer la reflexión y el señalamiento a todos ustedes de qué está pasando en Morena. A ver, prácticamente no tienen oposición, o la oposición está absolutamente disminuida. Tienen una narrativa, la verdad es que pues prácticamente inexistente. Las ventajas que tiene Morena en este momento son prácticamente aplastantes. Entonces la oposición en algunas cosas pues se ha tenido que alinear, en las otras cosas pues bueno, siguen haciendo su trabajo de oposición porque ellos creen que a lo mejor pueden tener alguna oportunidad con algún proyecto un poco más en el futuro, aunque yo creo que eso la verdad está muy lejos de que pueda pasar. Me gustaría ver una oposición mucho más fuerte, mucho más ríspida, con una persona o con algún líder de la oposición que pueda tener las características de poderse plantear y poder circular, digamos, en la parte política, porque es parte de la energía, digamos, positiva que puede circular dentro de un entorno político en un país, es que también exista oposición, que es, al final de cuentas, un contrapeso. Hoy Morena no tiene ningún contrapeso. Y a mí me parece muy importante, y voy a resaltarlo así, creo que la presidenta Claudia Sheinbaum finalmente está dejando ver como que ella sí quiere hacer bien las cosas y no necesariamente quiere apegarse a una línea o a una narrativa de quien fuera el gran creador de Morena. Estamos viendo que ha modificado de manera muy muy importante la estrategia de seguridad con el supersecretario Omar García Harfuch. Ha también modificado o ha intentado modificar cosas al tema que hemos visto, que ya no está dispuesta a que otras personas y otras fuerzas políticas mucho menores a la que ella tiene hoy o a la que ella tiene acceso hoy, que es la presidencia de la República. No podemos dejar de lado que México es un país con un poder presidencialista. Prácticamente la presidenta hoy es la mujer más poderosa de todo este país y sin duda creo que tiene mecanismos para poder echar mano a esta situación que está sucediendo en Morena. Sin embargo, hay un alumbramiento para todos aquellos que pues en algún momento no hemos estado de acuerdo con algunas narrativas, con situaciones de cuestión de los políticos y pues bueno, este precepto de que todos los políticos son iguales. Creo que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene en este momento una gran oportunidad de hacer las cosas diferentes, de realmente ver un cambio por México. Hemos visto que ha sido ultra inteligente y muy cautelosa para el tema de la respuesta contra los Estados Unidos, para llevar la relación bilateral, para manejar el tema de la política interna. Es una mujer que evidentemente con su sensibilidad de mujer hoy ya le da cabida y le da entrada a los colectivos de madres y padres buscadores a la Secretaría de Gobernación, cosa que no se había visto ni en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Entonces me parece que hay destellos que pueden ser muy importantes. Yo siempre insisto, me parece que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo es una mujer inteligente. Me parece que es una mujer que tiene hoy una oportunidad de oro para que eso, lo que ella está haciendo y cómo ve la visión de futuro, se convierta realmente en una gran estadista y nos lleve a México a otro nivel de país.
Ojalá, realmente ojalá que esto pudiera suceder en nuestro país. Me parece que le urge a México, pues bueno, le urge ya un cambio de acciones, ya no tampoco de narrativa, ya es un cambio de acciones. Esto es una situación que nos ha perseguido durante mucho tiempo y la verdad es que me parece que todos estamos con muchísimas ganas de ver cómo cambia estas cosas. Creo que la presidenta hoy tiene una posición de oro para poder dar marcha atrás para lo que ella considera que no es necesariamente bueno para nuestro país. Creo que es una mujer inteligente y que ha dejado, o al menos se ha visto que ha dejado un poco la línea del anterior gobierno, lo cual pues muchos de los demás no se habían atrevido a hacer en este momento, a poder confrontar a aquel entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy me parece que Claudia Sheinbaum tiene una oportunidad, pero bueno, pues de esto se trató este programa. Yo les agradezco mucho habernos escuchado el día de hoy. Si les gustó este programa, por favor denle like, compártanlo en sus redes sociales, déjenos los comentarios. Gracias a todas aquellas personas que nos han dejado comentarios. Los veo, los escucho y los respondo. Mi nombre es Omar Aguilar Naim y les agradezco mucho. Nos vemos en la próxima.